Señor. Hermanos, ¿cuántos han venido con gozo a la casa del Señor? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Hemos venido a adorar a nuestro Creador, al que tiene autoridad sobre todo. Amén. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Así es, hermanos, hemos venido a poner el nombre del Señor en alto. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor que es incondicional. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad, por tu misericordia. Hoy venimos a adorarte. Oh, aleluya. Arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Solamente en este momento les quiero invitar a que con nuestra próxima adoración adoren al Señor con todos sus corazones, con toda su alma, y le den gloria y honra al Rey de Reyes. Yo personalmente quiero adorar al Señor porque en la tribulación Él es la luz. Amén. Thank you, Jesus.
Yo le invitaría a que con sus propias palabras adore al Señor. Adore a ese Rey de Reyes, Creador de los cielos y de la tierra. Aquel que es grande, aquel que es poderoso, mas sin embargo ha querido inclinar su oído, extender su brazo y sostenernos con mano poderosa. Yo te voy a invitar que adores al Señor con tus propias palabras. A eso venimos a esta noche. Adórale con tus palabras. Oh, adórale porque Él es grande. Adórale porque solamente Él es digno. Oh, adórale de todo tu corazón, de todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Yo te animaría a levantar tu voz, a levantar tu voz. Si puedes entonarle un cántico espiritual ahí, un cántico personal, entonas. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy venimos, Señor, y te presentamos, Señor, nuestros corazones delante de ti. No solamente, Señor, por lo que haces, Señor, sino por lo que eres. Por lo que tú eres, Señor. Por quien eres tú, Señor. Tú eres el Rey de gloria, el poderoso en batalla. Oh, tú eres digno de alabanza y adoración. Oh, digno de recibir toda gloria, toda alabanza. Oh, tú eres digno, Señor. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Oh, díselo con tus palabras. Oh, díselo con tus palabras. Sí, mi Dios, a eso hemos venido, Señor, a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Levante su voz con nosotros. Dígalo una vez más. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, tú eres grande, digno de gloria. Aleluya. Gloria sea al Señor. Siempre es bueno adorarle, no solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él es, quien Él es, ¿ok? Si prenden la luz y así se saludan de manita desde su lugar. Gloria al Señor. Y después le invito a tomar su asiento. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo estar aquí adorando al Señor. Antes de pasar a la palabra del Señor, quisiera aprovechar unos minutos solamente para recordarle algunas cositas. Este día, este domingo que viene, 21 de febrero, ¿verdad? No solamente es el cierre de los 21 días que hemos reservado para buscar el rostro del Señor en una manera diferente, ¿verdad? Yo creo que aquellos que han sido parte de esto, de alguna manera, ¿verdad? No solamente
espiritualmente, sino en cuanto a su salud física, sus emociones. Yo sé que muchos han sido bendecidos en el proceso, ¿verdad? O de momento el Señor les ha llevado a una situación de buscar más de Él, de buscar más del Señor en sus vidas, poder reflejar más la luz de Cristo a través de sus vidas, y yo me gozo por eso. Pero esto 21, ¿verdad?, es el cierre de este tiempo. Pero por otro lado, durante los 2 servicios vamos a estar ministrando la cena del Señor. Durante los 2 servicios vamos a estar ministrando la cena del Señor. Y por causa de la pandemia, ¿verdad?, ya casi llevamos el año sin hacerlo, ¿verdad?, a lo cual ya es suficiente, ¿verdad? Así que vamos a ministrar la cena del Señor. Usted véngase preparado, reconvenga en su corazón aquellos asuntos que tienen que ser reconvenidos, ¿verdad? A veces el que más me preocupa es que de momento usted tenga enemistad en su corazón en contra de alguien, ¿verdad? Y sería muy feo que usted no tome el tiempo y busque la oportunidad para ponerse a cuentas, ¿verdad? La Escritura es clara, hermano. Nuestra relación con Dios es tan importante como nuestras relaciones horizontales con los demás. Así que a reconvenir sus pensamientos, sus emociones delante del Señor, a buscar de Él su misericordia para que pueda estar aquí el domingo con completa libertad a ser parte de la cena del Señor. También les recuerdo esta semana, les dije el domingo, y yo creo que durante esta semana, el otro domingo, ¿verdad?, hemos tenido ya tiempito que no hemos podido mandar una ofrenda misionera de carácter misionero al pastor Roger. Si usted quiere ser parte, tiene esa posibilidad. Recuerde, aparte esa ofrendita, y está el ofrendero de allá atrás, ¿verdad? Y vamos a procurar bendecir al ministerio del pastor una vez más. Hay algo que me emociona. Por un lado, metimos un poquito más de sillas, ¿verdad? Gracias a Dios hay un panorama diferente, ¿verdad? Más relajado en la ciudad. Estuve escuchando la semana pasada al gobernador, ¿verdad? Y en cuanto a los planes de ir incrementando, ¿verdad?, en lugares como estos o similares a estos, ¿verdad? Veníamos cargando un 25%, ¿verdad? Del 25 pasó al 35%, del 35 se espera que a partir del 1 de mayo ya se pueda al 50%. Bueno, gloria a Dios por eso, porque en cierto momento habla un poquito, ¿verdad?, de que se va avanzando. Así que con paciencia, ¿verdad?, vamos a ir, yo creo, poquito a poquito, gozándonos mejor, alegrándonos mejor, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tarde, ¿verdad? Si es que regresamos a lo que antes éramos en lo normal, ¿verdad? Yo no sé si se vaya a regresar o no. Lo que sí sé es que el Señor siempre hace cosas buenas en medio de las pruebas, y aún así, hermano, el Señor ha hecho cosas buenas. Así que gócese por eso, ¿verdad? Sea prudente en lo que quepa ser prudente, y vamos para adelante, ¿verdad? Digo eso porque eso me va a dar pauta para empezar a abrir algunas situaciones. En marzo empezamos una vez más los varones, y muy pronto también voy a empezar a trabajar con los pequeños que trabajo con las guitarras, ese grupo, ¿verdad? Y así vamos incrementando, ¿verdad?, las actividades como el Señor nos vaya dirigiendo. Voy a ir a la palabra del Señor, no quiero quedarme con mucho anuncio. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Continúo hablando de la vida de un precursor, que esa es la serie, la vida de un precursor, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de su persona, ¿verdad? De su persona. Y el personaje principal del cual hemos tomado estas enseñanzas, estas predicaciones, es Juan el Bautista. Así que hoy continuamos, ¿verdad?, en su tercera parte de la vida de un precursor, y vamos a hablar de la persona de Juan el Bautista.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, te pido desde ya que nos des guianza, Señor, confianza, nos des esa luz verde, Señor, para poder, Señor, empezar a atender esas necesidades en una forma particular, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor, pero enséñanos a ser sabios, entendidos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y no vituperado, Señor, por causa de la imprudencia. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias y hoy, Señor, ministra con tu palabra, Señor, nuestras vidas. Que de todo lo que vamos a escuchar haya algo, Señor, que quede grabado en el corazón y en las mentes de tu pueblo, que produzca cambios, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre he tocado un verso muy sencillo solamente por referencia bíblica al entrar en cada una de estas predicaciones. Es Juan 1:23. Juan 1:23. Y la palabra del Señor dice así, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo vuelvo a leer, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Un breve repaso, muy corto para avanzar. Hemos definido la palabra precursor o precursores, ¿verdad? Y un precursor o precursores es aquel o aquellos que preparan el camino, preparando a otros que a su vez han de preparar a las naciones para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, un precursor o precursores es aquel o aquellos que preparan el camino, preparando a otros que a su vez han de preparar a las naciones para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos en la vida de Juan el Bautista, ¿verdad? Realmente lo que vemos en su ministerio es lo que hemos descrito. Él fue el personaje que el Señor utilizó simplemente para abrir la brecha porque Jesucristo venía por primera vez a esta tierra. Así que él fue un precursor enteramente preparado para ese ministerio, ¿verdad? Pero a veces el ministerio de precursor no tiene que ser un ministerio solitario. Aún Juan el Bautista no desarrolló un ministerio solitario, él tenía sus discípulos. Y la Escritura nos menciona en algunas ocasiones precisamente de que él, al igual que Jesús tenía sus discípulos, Juan el Bautista contaba con algunos discípulos. En cierto momento de la vida ministerial, tanto de él y de nuestro Señor Jesucristo, llegó el momento que algunos de sus discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad?, brincaron para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y para él no fue ningún sentido de ofensa. Recuerde que la intención o lo que había en el corazón de Juan el Bautista era menguar para que creciera el Señor Jesucristo. Hemos hablado ya por 2 ocasiones de Juan el Bautista. Hemos hablado de él porque él es el perfecto ejemplo de lo que significa ser un precursor. Y a ti y a mí nos conviene observar su vida, observar su ministerio, ¿verdad? Y hoy precisamente vamos a hablar de su vida. Pero hemos visto, en la primera enseñanza, vimos el secreto de su violencia. ¿Dónde pudo estar el secreto de su violencia? Y no nos referimos a una violencia física, a una agresión física hacia las gentes, sino nos referimos a la fuerza que se necesita para arrebatar el reino de los cielos. Porque estos tienen fuerza, en el reino de los cielos se ejerce fuerza. Y el Señor Jesucristo dijo, solamente los valientes lo arrebatan. En base a eso, vimos que seguramente la fuerza o la violencia que tenía Juan el Bautista provenía de su estilo de entrega. Vuelvo a repetir, hermano, porque para ti, para mí es bien importante, ¿verdad? Como hemos visto toda la semana pasada, es bien importante continuamente
tener corazones quebrantados delante del Señor, corazones humillados delante de Él, porque una entrega completa, una entrega suprema, se trata de eso, estar a los pies del Señor con una actitud quebrantada. Y es muy probable que ese estilo de entrega, ese estilo de devoción de Juan el Bautista fue la clave de su violencia, ¿verdad?, para arrebatar el reino de los cielos. Así que queramos o no queramos aceptar, hermanos, Juan el Bautista fue un adorador extravagante, hermano. Qué bonito, hermano, que en nuestra iglesia hay esa libertad, hermanos, mientras que no haya desorden, ¿verdad? Mientras que no haya marometas y todo eso, hermano. Qué bonito es poder alabar al Señor, levantar nuestras manos, ¿verdad? De momento dar una exclamación de júbilo, de momento una danza que agrade al Señor. Qué bonito, hermano, tener esa libertad, qué bonito, ¿verdad? Pero yo creo que la adoración, la entrega, ¿verdad?, de Juan el Bautista fue la entrega de un adorador extravagante. Luego empezamos a hablar del contenido de su mensaje. Aprendimos 4 cosas. Su mensaje fue un mensaje confrontativo, su mensaje apelaba al arrepentimiento, su mensaje iba en contra del orgullo religioso, ¿verdad? Y su mensaje tenía un toque de juicio, era un mensaje de juicio. Hoy no voy a decirte de qué se trata cada una de ellas porque tenemos, ¿verdad?, mucho por qué avanzar, pero tú puedes ir a las enseñanzas que están en las diferentes páginas, ¿verdad?, y tú puedes recordar esa enseñanza. Hoy vamos a hablar precisamente de la persona de Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan el Bautista? ¿Cómo era? Y Dios quiera que algunas de sus cualidades nos animen, ¿verdad?, para crecer en ellas. Dice Juan, capítulo 1, 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Qué preciosa descripción corta, sencilla pero clara de la persona de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar de algunas características de la persona de Juan el Bautista. La primera, Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. El verso que leí en el verso 6 dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así que empezamos con esa, ¿verdad?, cualidad de la persona de Juan el Bautista, del precursor que preparó camino para nuestro Señor en su primer advenimiento. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Yo no sé cuántos recuerdan, pero les hablé un poquito del periodo intertestamentario. Este periodo duró aproximadamente 400 años. Y entre esos años podemos identificar la última voz profética del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y podemos ubicar nuestra atención en el profeta Malaquías. Y después podemos ver el resurgimiento de esa voz precisamente que clamaba en el desierto, ¿verdad?, que fue Juan el Bautista. Así que podemos estar seguros por las Escrituras que la persona y el ministerio de Juan el Bautista aún fue anunciado por los profetas. Quiero que lo veas, Isaías 40, verso 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, por la boca de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que Isaías está hablando, ¿verdad?, por medio de la palabra que el Señor puso en su boca, está hablando palabra de Jehová, precisamente de esa voz que iba a clamar en el desierto, que es Juan el Bautista. Y los primeros versos describen, ¿verdad?, lo que en una forma literal es preparar los caminos. Y yo ya les expliqué, ¿verdad? Es como en esas colonias, ¿verdad?, bonitas, donde las
las calles están hechas de piedras, las casas están de diferentes colores. Estoy hablando de pueblitos regionales. Y cuando va a pasar alguien importante, ¿verdad? Procuran que esté todo al detalle, perfectamente arreglado, que no haya hoyos, que no haya grafitis en las paredes, que todo esté limpio, porque alguien importante va a pasar. Eso está hablando Isaías, de ese preparador, ¿verdad?, que sería para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también Malaquías habla lo mismo, capítulo 3, verso 1. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene y afirma, es el dicho de Jehová, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que si estamos hablando de Juan el Bautista y de su persona, iglesia, entienda, este fue un hombre enviado por Dios. Fue un hombre intencionalmente enviado por el Señor, profetizado cientos de años atrás. Número 2, segunda característica de su persona. Juan el Bautista fue un precursor único. Juan el Bautista fue un precursor único. Juan el Bautista en sí fue una señal de cambio. Dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los arrebata. El Señor está poniendo como parámetro en esos días, ¿verdad?, la vida, la existencia, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Él es una señal de cambio. Juan el Bautista fue parte de la evidencia de una gran visitación que vendría sobre el pueblo de Dios. Te dije anteriormente, lo queramos aceptar o no, él fue un adorador extravagante, él fue, hermano, alguien que rendía, ¿verdad?, su vida enteramente al Señor. Por muchos años el pueblo de Israel había presentado un estilo de adoración demasiado diferente. Su liturgia, ¿verdad?, el qué hacer primero, qué hacer luego, qué hacer al último, ¿verdad? Había muchas normas para los sacerdotes, para los sumos sacerdotes, en cuanto a la adoración se trataba, hermano. Había mucho formulismo, había muchas, ¿verdad?, reglas a seguir para acercarse a la presencia del Señor. Pero desde los días de Juan el Bautista esto no fue así, porque él posiblemente allí en el desierto, no sé, en la cueva más remota, la más grande de aquellos lugares, ¿verdad?, cuando de momento no le veía a nadie, él estaba buscando el rostro del Señor, él se estaba nutriendo del libro de los profetas, ¿verdad? Y podemos ver en este personaje un cambio en la historia. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio de este cambio de adoración a la mujer samaritana, y tú lo puedes encontrar en Juan 4, 21 y 24. Y este pasaje siempre me ha gustado, porque vemos a una mujer discutiendo que en cierto monte era donde se debería de adorar al Señor, mientras que los judíos decían que solamente en Jerusalén. Y el Señor Jesús le contestó, mira, va a llegar el día y la hora que ni en tu monte ni en el monte Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor anda buscando adoradores, creadores en espíritu y en verdad. Hermano, qué precioso se siente que tú y yo tenemos libertad para adorar al Señor sin ninguna restricción. Qué precioso. A mí me sirvió mucho. Yo pude conocer a Israel y llevaba tantas especulaciones, tantas inquietudes, pero para la gloria del Señor había acabado de leerme una vez más el libro de Hechos. Me iba empapado del libro de Hechos, ¿verdad? Y cuando estuve, sobre todo en la ciudad antigua, ¿verdad?, y queriendo no, cruzándome con los judíos ortodoxos, ¿verdad?, con sus sombreros, sus barbas acá, con hijos en escuela de hijos de judíos ortodoxos y todo eso, y esos lugares que ellos aprecian y valoran, ¿verdad?
y cruzarme con ellos varias veces, hermano. Bajo la frescura del libro de Hechos que había leído, dije, Señor, te doy gracias porque soy gentil. Te doy gracias porque soy gentil. Cuando tú mandaste a Pedro a la casa de Cornelio, no le pediste nada, absolutamente nada. No le pediste, ¿verdad?, a que entrara las tradiciones que el pueblo judío tenía para ser aceptado por tu diestra. Tú lo recibiste tal cual es. Era un romano. Y todos los que estaban en su casa eran gentiles. Y dice la palabra que también en ese día, mientras que Pedro les estaba hablando, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió como en el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos. Hermano, dije, Señor, te doy gracias. No tengo que pretender ser judío, no tengo que pretender hacer las cosas de la liturgia que hace el judío, ¿verdad?, para recibir de tu gracia y de tu misericordia. Tú me amas así como soy. Y de eso se trata, hermano. Juan el Bautista fue un cambio, fue una señal de cambio. El estilo de adoración, la manera de acercarnos al Señor era más accesible, era para todo mundo. Y Juan el Bautista todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos y ya estaba adorando y entregando su vida de todo corazón al Señor. Entonces podemos ver esta cualidad, lo que lo hace único, ¿verdad? Juan el Bautista fue un precursor único. Número 3, Juan el Bautista fue un precursor especial. Fue especial porque él fue presentado como el Elías esperado. Mateo 11, 13 al 14 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vuelvo a repetir, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Me gusta este pasaje porque aquí está hablando de algo especial que tenía la persona de Juan el Bautista. Muchos cuando leen este verso lo tuercen pensando que Elías reencarnó, ¿verdad? Y se hizo Juan el Bautista. No es una reencarnación, amados. No es una reencarnación. Lo que está haciendo mención el Señor Jesús es que ese ministerio profético, ese ministerio de autoridad, esa vivencia, esa experiencia, esa relación que tenía Elías con el Señor, es exactamente la que tenía Juan el Bautista en los días de su desarrollo, en los días que nuestro Señor Jesús estuvo también, ¿verdad?, en la tierra. Está hablando de ese ministerio, de esa autoridad profética que hubo en Elías. Y el Señor está haciendo, ¿verdad?, alusión de esto para marcar lo especial de su ministerio, lo especial que había en él. Malaquías 4, 5 al 6 dice así: y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga pronto y hiera con tierra la maldición. Juan el Bautista vendría siendo, de acuerdo a las dos lecturas que acabo de dar, vendría siendo el cumplimiento cercano. Todavía no se cumple el cumplimiento tardío. Es un cumplimiento cercano con respecto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, el mensaje de Juan el Bautista, había una unción tan preciosa en él, hermano, que las gentes, les comentaba a ustedes, salían de sus aldeas, salían de sus pueblos, de sus ciudades, e iban al desierto para escucharlo a él hablar. Él no tenía que promover una campaña, ok, voy a estar en la aldea de Capernaum, ¿verdad?, días 5, 6 y 7 de noviembre, 7 de la noche, nada de eso, hermano. La gente en su necesidad salía al desierto para escuchar la palabra del Señor. Y vimos, no era cualquier palabra, era una palabra confrontativa, era una palabra de advertencia, era una palabra de juicio. ¿Y sabe qué sucedía? Hermano, las gentes venían en arrepentimiento delante del Señor y había cambios radicales en la vida de las gentes.
¿Sabes que aún los fariseos no podían negar que Juan el Bautista había sido enviado por el Señor? De alguna manera el cielo dio testimonio del ministerio de Juan el Bautista. Así que te digo todo esto para que veas que en ese cumplimiento primario, ¿verdad? Elías vino a cumplir parte de ese cambio en los corazones de los hombres. Juan el Bautista tenía como objetivo llegar antes de que viniera el día del juicio sobre Jerusalén y advertir al pueblo de Dios de lo que vendría sobre de ellos. Por lo tanto, ¿verdad? Su palabra fue exacta, precisa, conforme a lo que profetizó Malaquías. Elías fue un símbolo de advertencia, porque si tú te das cuenta en las Escrituras, el Señor antes de mandar un juicio siempre advierte. Nota lo que te estoy diciendo, ¿ok? Porque la historia es la misma de la que estamos viviendo. El Señor antes de mandar un juicio advierte, ¿verdad? Y lo que nos espera mañana, no te espantes, no dudes que el Señor no ha advertido. El Señor ha advertido. Juan el Bautista, como el Elías prometido, tenía una gran responsabilidad y no podía fallar en esa misión. Él dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y déjame decirte, su mensaje produjo arrepentimiento de las gentes. Cuarta característica de Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue un hombre de carácter débil. Juan el Bautista no fue un hombre de carácter débil. Y aquí es muy probable que algunos callitos sean pisados. Él no fue una persona de carácter débil. Juan el Bautista fue un hombre firme, de convicciones sólidas. Ni la diversidad de posturas religiosas, ni las corrientes, ¿verdad?, políticas lo pudieron cambiar, hermano. En los tiempos que vino Juan el Bautista, eso es lo que había, hermano. Había una situación legalista de religiosidad terrible. No pudieron con él. Ni siquiera las influencias de autoridad de tipo gubernamental, ni siquiera corrientes políticas lo pudieron cambiar. Dios quiera que tú y yo en los tiempos malos que estamos viviendo no seamos débiles de carácter, no seamos débiles, que tú aprendas a tener una posición clara, cristocéntrica, ¿verdad? Y que tus convicciones estén basadas primeramente en la palabra del Señor y reflejen que Jesucristo es el Señor de tu vida. Jesús hace una valiosa descripción del carácter de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor, y permíteme leer Mateo 11:7, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Cuando el Señor citó, ¿verdad?, una caña sacudida o una vara sacudida por el viento, es porque esto es sinónimo de un hombre de falta de firmeza. Un hombre o una persona o una mujer falta de firmeza. Y él está apelando, ¿verdad? Ustedes iban con la expectativa de encontrarse a un hombre porque vivía en el desierto aislado. Ustedes iban con la expectativa de que era un hombre débil. Eso es lo que significa una vara sacudida por el viento. Un hombre de falta de firmeza, una persona careciente de valor y de carácter. Déjame decirte, y permítame decirle de todo corazón, hermano, la única buena firmeza que puedes contemplar y que puedes desarrollar y puedas ver viendo sobre tu vida es cuando tienes un compromiso con la palabra del Señor. No hay manera. Posiblemente en tu personalidad tengas cierta fuerza, cierto carácter, ¿verdad? De momento eres bueno o buena para levantar la voz. No levante la mano, pero yo sé que algunos son buenos para levantar la voz, ¿verdad? O algunos son buenos para enojarse, ¿verdad? Hay pequeños que están tan chiquitos y se ponen como el hombre verde.
Bueno, eso no habla de firmeza de carácter. Ninguna de esas situaciones habla de firmeza de carácter. Firmeza de carácter es decir no cuando se debe. Tus correcciones, hermano, no tienen ninguna situación de peso o de mérito porque no tienen raíces en la palabra del Señor. Estoy hablando en el círculo más cercano, que es el hogar. Pero te das cuenta que a veces no podemos defender nuestra fe con los compañeros de trabajo. Te das cuenta que a veces vienen los familiares, que los tíos, los suegros, que no son creyentes. Y te das cuenta que cuando están hablando en contra del Señor o en contra de la fe cristiana, muchas veces no contribuimos y no nos oponemos a eso. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué? Porque no tienes raíces, ¿verdad?, que te unan a la palabra del Señor. Cuando eso suceda, déjame decirte, se va a despertar un hombre valiente. Un hombre valiente para hablar del nombre de Jesucristo, para hablar de las cosas que Jesucristo ama y aprecia. Y Juan el Bautista era precisamente, ¿verdad?, un hombre de carácter. Él no era esa vara o esa caña sacudida, flacuchona, rota por el viento, hermano. Juan el Bautista fue un hombre de carácter, no fue una persona débil. Número 5, Juan el Bautista no fue un hombre de vestiduras finas. Juan el Bautista no fue un hombre de vestiduras finas. Mateo 11:8 dice: ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. De hecho, Juan el Bautista es conocido o fue conocido como un hombre áspero. El éxito de su ministerio nunca dependió de su apariencia. El éxito de su ministerio nunca dependió de su apariencia. Juan el Bautista no tuvo que preocuparse de su imagen. No tuvo que preocuparse, ¿verdad?, de tener una imagen y vestirse de una forma de glamour, ¿verdad? Juan el Bautista no tuvo ninguna situación, ¿verdad?, ningún complejo por la forma que él vestía. La Escritura es clara cuando habla de su aspecto. La Escritura nos dice que él vestía de pieles de camellos y comía langostas, que son los chapulines, los grasshoppers, y comía miel silvestre. Ese era el estilo de Juan el Bautista. No creo que haya sido, ¿verdad?, un hombre gordito, porque ese estilo de vida como que apenas sus huesitos se marcaban. No creo que haya sido un atleta, ¿verdad?, pero sí considero que en cuanto físico era una persona, ¿verdad?, simplemente sólida, ¿verdad? Pero en cuanto a la apariencia de su persona, él no tuvo aflicción, hermano, de vestir como vestía. Porque el éxito de su ministerio no radicó en su apariencia personal. Y espero que me estés entendiendo, porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros le damos demasiada importancia a nuestra apariencia personal. Lo voy a decir desde un margen, ¿verdad?, de ministerio. Hay lugares donde los ministros o los pastores se preocupan mucho por su apariencia, ¿verdad? Hasta se polvean y les dan un poquito de retoque, de maquillaje. Yo entiendo que la cámara pide algo así, hermano, ¿verdad? Pero luego ya cuidan ciertas. Llega el momento que los ministros caen en el peligro de darle más énfasis a cómo se ven a lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y los hay, hermano, los hay. Hay otros que, ¿verdad?, tiene que ser ciertos lugares donde tienen que comer porque son los ungidísimos, tienen, ¿verdad?, ciertas situaciones en cuanto a tienen que estar protegidos de la gente, hermano, y todo eso es situación de apariencia. En el Juan Bautista no vemos una persona, hermano, que estuviese preocupado por su apariencia personal. El éxito de su ministerio no tenía que ver absolutamente nada con su apariencia, ni siquiera con el léxico de sus palabras. Con qué alto lenguaje hablaba. Yo creo que hablaba un lenguaje tan sencillo.
cuando la gente le dice, ¿ahora qué hacemos? Y él les contesta, hermano, les contesta sencillo, les contesta en una forma clara, práctica y al punto. Pero el léxico de sus palabras nunca le movió, ¿verdad?, para ganar a las gentes. Porque recuerda, ¿verdad?, él no estuvo afanado por la apariencia personal. En la forma que vestía, en la forma que comía, ¿verdad?, por la sencillez de su vida, yo creo que él nunca dijo, yo tengo o yo soy. Nunca, hermano. Y Dios quiera que tú tomes esto, amado hermano, amada hermana. Posiblemente no estás en una situación de un ministerio, ¿verdad?, activo, que sobresalga. Pero donde quiera que estás, eres un servidor, una servidora del Señor. Donde quiera que estés, en tu trabajo. Porque asumimos que los hijos de Dios hacemos nuestros trabajos no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Donde quiera que estés, por favor, no estés preocupado o preocupado de que el éxito de tu vida como cristiano va a depender de tu apariencia. No. Anhela la unción de Dios. Anhela la comunión con Dios. Anhela saber más de su palabra y anclarte más en su palabra. Y déjale los resultados al Señor. No des lugar a la apariencia, no quieras influir a los demás por la apariencia. Entonces, esa es una cualidad más de este precursor. Y la última, Juan el Bautista no fue cualquier profeta. Juan el Bautista no fue cualquier profeta. Continúa la escritura, Mateo 11, del 9 al 10, dice, ¿pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Así que Juan el Bautista no fue cualquier profeta, fue más que un profeta. El Señor Jesús lo dijo. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Recuerda, su primera característica, lo primero que aprendimos de su persona, que él fue enviado. O sea, hubo un llamamiento especial, hubo un plan estratégico de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué lo hizo especial? Fue el cumplimiento de su ministerio. El Señor dijo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Por el testimonio de Cristo, Juan el Bautista fue más que cualquier profeta. El honor seguramente tuvo que ver con la responsabilidad de su ministerio. ¿Sabes que la parte más principal, la parte más relevante del ministerio de Juan el Bautista fue precisamente presentar a Jesús como el Mesías prometido? Esa fue la parte más relevante. Para eso el Señor profetizó que lo iba a enviar cientos de años atrás. Eso es lo que en sí, eso refleja el plan maestro de un Dios perfecto, soberano. Y cuando finalmente vienen los días de su cumplimiento, aparece Juan el Bautista en la historia, ¿verdad?, muy paralela a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista empieza a preparar, a labrar la tierra, a enderezar lo que hay que enderezar, a quitar lo que hay que quitar, para finalmente presentar al verdadero Mesías. Hubo momentos que la gente pensó que Juan el Bautista era el Mesías prometido, y él dijo, no, yo no soy el Mesías, yo soy precisamente la voz aquella que clama por el desierto, pero yo no soy el Mesías. Así que lo más relevante, lo más emocionante del ministerio de Juan el Bautista fue el día y la hora que él presentó al Señor Jesucristo como el Mesías que el pueblo del Señor supuestamente estaba esperando. Muy pocos fueron los que recibieron a Jesús como el Mesías cuando él vino, ¿verdad?, a esta tierra. Pero él lo presentó. Y dice la Escritura en Juan 1:29 en su segunda parte, he aquí el Cordero de Dios. Dice, contemplen, aquí está, contemplen. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no era el Mesías, él no quitaba el pecado del mundo, mas sin embargo está presentando al Mesías. Ahora déjeme decirle,
Esto no era fácil, hermano. Uno pudiera pensar que era fácil. ¿Por qué? Porque había una relación entre Juan el Bautista y Jesús familiar. Ellos eran primos. En cierto sentido, ¿verdad? Uno pudiera decir, pues él conocía bien a su primo. La Escritura no nos dice que hubo un convivio entre ellos seguido, hermano. La Escritura no nos da esos datos. Pero aún a pesar de que, ¿verdad?, lo hubiera habido, el hecho de tener la convicción en su corazón que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, y presentarlo como aquel que iba a redimir al pueblo de Israel de sus pecados, era un gran paquete, siendo su primo o no siendo su primo. No se podía equivocar. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que aún en nuestro tiempo presente, cada loco que se levanta reclamando que es el Mesías. Yo no sé si ha tenido, hay un anciano, no recuerdo su nombre, anda en su moto ahí, ¿verdad?, con unas vestiduras acá, reclamando que era el Mesías o que es el Mesías. Hay otro loco que se mete no sé en qué isla, su barba, y se siente, ¿verdad?, como si fuera Jesús y tiene sus seguidores. Puras sectas se levantan, hermano. Y lo más triste, que hay gente que le sigue. Qué triste, hermano. Gente siguiendo a hombres que no han sido enviados por Dios, hombres que no son hijos de Dios. Así que lo más relevante del ministerio de Juan el Bautista era eso. Él no podía equivocarse. Él tenía la final tarea de presentarle al pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel le respetaba, reconocía la autoridad, reconocían que él era un hombre enviado de Dios. Y bajo ese contexto, él, ¿verdad?, con discernimiento del Espíritu de Dios, él presenta al Mesías delante del pueblo de Israel. Qué precioso. Solamente un hombre que tiene una entrega completa, una entrega total, hermano, puede hacer ese tipo de ministerios, cumplirlos a la perfección, así como el Padre los planea. Ahora, lo más bonito, hermano, que para eso fue enviado. Fue enviado para cumplir una tarea. ¿Y sabes qué pasó? La terminó. Él terminó su tarea. ¿Sabes que Jesús fue enviado no como un precursor? Él fue enviado como el Cordero de Dios. Pero él, cuando estuvo en esta tierra, tenía algo en su mente, en su corazón, estaba enfocado en algo. Y la Escritura nos dice que su intención era hacer la voluntad de su Padre y terminar la tarea que el Padre le había encomendado. Y yo doy gracias al Señor en esta hora, hermano, porque al meditar tanto en Juan el Bautista y meditar en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, qué bueno que tú y yo podamos escudriñar, buscar, indagar, tener una dulce, crecer en nuestra relación, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, para discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios para nosotros en este tiempo, en el lugar donde el Señor nos ha querido tener. Y no solamente eso, sino para asegurarnos de terminar el propósito y la tarea que el Señor ha tenido para nosotros. Solamente gente que se entrega como Juan el Bautista, solamente gente con un vivo celo por Cristo, hermano, al precio que le sea necesario, se dará del todo para entender precisamente cuál es el propósito de Dios para su vida. No vas a poder ser un precursor si no conoces cuál es el propósito, si no tienes un plano que marque los detalles de lo que el Señor quiere que hagas como precursor, como preparador. Jesucristo viene por segunda vez y quiere utilizar a una iglesia precursora, una iglesia que discierna los tiempos, que discierne el corazón y la voluntad de Dios, y que diga: al costo que sea, Señor, yo quiero no solamente entender tu propósito, yo quiero caminar en él, y los días que me des en esta tierra, Señor, yo quiero terminar, Señor, esa tarea, la que tú tienes para mí. Te invito a ponerte de pie en esta hora y vamos a reflexionar tantito en oración, en intercesión,
Gloria al Señor. Si tienes que moverte poquito para que gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Preciosas cualidades de la persona de Juan el Bautista. Preciosas. Y de algunas de ellas ya podemos tomar nosotros, ¿verdad? Una aplicación para nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos con tu rostro inclinado. Gracias, Señor. Aún los adolescentes que están aquí, yo les invitaría a tomar una actitud de devoción. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por reflexionar y poner nuestros pensamientos y nuestra atención en este personaje crucial. Crucial porque tú lo enviaste, tú lo planeaste. Él tendría un trabajo muy especial. Y aunque él no fue bautizado con el Espíritu Santo como los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 2, Señor, él fue tocado, Señor, cuando estaba en el vientre de su madre. Y María visitó a su prima. Hubo una reacción, un empoderamiento, Señor. Señor, danos a nosotros el deseo de ser hombres y mujeres, Señor, valientes, dispuestos a entregarnos, Señor, en una forma especial, Señor, porque tú eres digno. Al final del día todo se trata de ti, tú eres digno, Señor. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Gracias, mi Dios. Primeramente quisiera, en una forma directa, en una forma personal, cada quien en el lugar donde está. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? Lo que haces, lo que decides hacer, tus decisiones que continuamente tomas, las tomas porque tienes tus raíces en la palabra del Señor, o simplemente las tomas basado en tu experiencia, en la experiencia de los demás, en tus sentimientos. ¿Cómo es tu carácter, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo es tu carácter? Va a ser muy difícil poder alinearnos en este ministerio de precursores si no hay firmeza en nuestros corazones. Yo sí te invitaría que en una forma personal, ahí en el lugar que estás, lidia con eso en tu corazón. Tus acciones niegan el nombre de Jesucristo cuando hay que ponerlo en alto. ¿Cómo es tu carácter? Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero ser ahí. Aleluya. 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 Vamos a poner esta alabanza en nuestros corazones.
Fíjate que Juan el Bautista nunca tuvo preocupación por su apariencia personal, por su lenguaje, por lo que las gentes comentaban de él. Nada de eso le mortificaba. Yo creo que algo había en su corazón continuamente, era ser fiel al Señor, fiel en su llamado, fiel en el ministerio, hasta el día final que él terminase lo que el Señor le mandó a hacer. Vamos a poner esta alabanza en nuestro corazón, que sea el Señor poniendo el deseo de ser hallados fieles. Dilo una vez más. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por ir preparando nuestros corazones, Señor, para la gran tarea, Señor. No es nueva, Señor, no es nueva. La gran comisión, Señor, que tú diste en Mateo, Señor. Señor, sigue siendo la misma, Señor.
desafíos siguen siendo los mismos. Levanta una iglesia firme en su carácter, Señor. Una iglesia que te ame, Señor, y que esté más preocupada en hacer tu voluntad, que esté más preocupada en discernir tu voluntad, caminar en ella, Señor, para agradarte a ti, Señor. Porque tu regreso por segunda vez está cerca, mi Dios. Levanta una iglesia seria, Señor, con respecto, Señor, a tu voluntad, Señor. Señor, una iglesia, Señor, que la única gratificación, el único éxito para ella, Señor, sea la complacencia tuya por lo que ella está haciendo para tu gloria, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. Sabemos que no estamos sin propósitos en este tiempo, en este espacio, en esta tierra, Señor. Sabemos que tú tienes propósito definido para nosotros. Sabemos eso, Señor. Señor, que seamos sensibles para ir adelante, Señor. Para ir adelante, Señor. Y a la par nuestra llevar a otros adelante, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Que nuestra mayor preocupación sea lo que hemos entonado. Ser hallados fieles, Señor. Ser hallados fieles, ser hallados firmes en todo tiempo. La recompensa será maravillosa. Un conocimiento glorioso de tu persona que no tiene nada en comparación. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Padre. Recibe honra, gloria y alabanza. Puedes darle una ovación de alabanza al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Domingo, cena del Señor. Los que están viniendo entre semana, este viernes es el último día que nos reunimos en viernes. Salúdese el uno al otro en el amor del Señor.